Si tenías XRP antes de que Ripple anunciara que la SEC retiraba su apelación, probablemente te estés preguntando, pero ¿por qué no está subiendo el mercado? ¿Pero por qué seguimos así? ¿Pero qué está pasando realmente en el mercado? Y vamos a analizar el gráfico de la correlación entre el M2, entre la masa monetaria de segundo grado o de segunda categoría. Ahora vamos a entrar un poquito más en ese detalle de por qué este M2 y no el M1 o el M3, pero vamos con el M2 porque básicamente es un indicador de cómo se imprime dinero o de cuánto dinero se ha impreso en Estados Unidos. Y la correlación, como podéis ver, es muy sólida, no solo en la tablita, sino visualmente vemos que está muy correlacionado. Sí es cierto que ahora mismo estamos un poquito más descorrelacionados de cómo venía siendo esta correlación. Sin embargo, como tantas cosas en econometría, necesitas tiempo para que la bondad del ajuste suba. Es decir, a corto plazo el precio o la relación entre dos variables puede distanciarse, sin embargo a largo plazo tiende a converger, tiende a haber un punto de encuentro constante, como veíamos por aquí, había varios puntos de encuentro, o también tiende a estrecharse la diferencia. Por eso habría que ser un poquito más pacientes o habría que pensar en verano de 2025 como ese momento en el que el gráfico del precio de Bitcoin en este caso podría llegar a converger con el gráfico del M2. De hecho, este creador de contenido ya se ha vuelto tan famoso con la correlación M2 Bitcoin, ya se llama M2 Guy, creo que también hace otros análisis de M2 que vamos a ir trayendo al canal, porque sí es cierto que hay mucha capacidad de análisis, no solo de cuánto se está emitiendo en Estados Unidos, sino de cuánto se está emitiendo de forma global. Aquí el US será solamente por el dólar, es decir, Bitcoin contra el dólar, pero si nos vamos a la variable estudiada, que es el M2, pues es una variable global, es decir, si otros países como pueda ser China o México o Canadá le dan por imprimir a la maquinita, pues efectivamente estamos en una situación en la que el precio se espera que suba. Sin embargo, también hay situaciones en las que la maquinita se para o incluso se empieza a quemar dinero, en cuyo caso vemos la reducción de la línea del gráfico M2. Y para que entendáis por qué M2, aquí sí es muy importante que consideremos qué es liquidez o cómo podríamos llegar a entender que estamos por el buen camino, que esa subida esperada no es simplemente porque pensemos en los ciclos, no solamente porque pensemos que solo $108.000 es muy poco, sino porque hay más razones, hay más indicadores que nos demuestran que podríamos ser optimistas en los próximos meses. En primer lugar, la M1 es el dinero en circulación, es muy líquido porque son billetes y monedas en manos del público, depósitos a la vista, es decir, sin ningún tipo de restricción en el momento en el que quieras ir al banco a retirar tu dinero, y otros instrumentos de pago de uso inmediato, como cheques de viajero, como tarjetas de débito crédito, que pues, serían otros activos también muy líquidos. Más las de débito que las de crédito, pero bueno, ahí es donde entra el que pongamos ejemplos que sean más o menos exactos. En este caso, vamos a dejarlo en que monedas, billetes o cuentas corrientes, cuentas bancarias, que no tenga ningún tipo de restricción a la hora de voy a retirar mi dinero. La M2 es especialmente interesante porque incluye todo lo anterior, además de cuentas de ahorro, depósitos a plazo y fondos del mercado monetario para pequeños inversionistas. Básicamente es una forma de medir el dinero que está disponible o que está también
a corto plazo con un cierto bloqueo. Y ya la M3 también incluye una métrica que es aquellos depósitos que son a largo plazo y son de gran cuantía. Hace más referencia al plazo, a que sea a largo plazo. Y en segundo lugar, fondos institucionales del mercado monetario. Aquí es donde entra que el institucional entre un poquito más lento, necesite verificar todo antes de entrar, y por eso hemos visto ciertas asimetrías o ciertas dudas antes de la entrada del institucional, antes de la adopción, en este caso, de XRP por algunas instituciones. Y aquí vemos al XRP Ledger en tiempo real, y lo que podemos observar es que continuamente está probando transacciones, está probando el consenso dentro de la blockchain, dentro de la red, y todavía necesitan un poquito de tiempo para digerir esto que acabamos de comentar. Básicamente el mercado sigue en duda, sigue en pánico, sigue en miedo, y aún así hemos visto una subida que también, para daros un poquito de contexto, es la tercera vez o el tercer año consecutivo que vemos una victoria de Ripple frente a la SEC. Vimos 2023, 2024 y este 2025. Está siendo una victoria un poquito más contundente, pero ya desde el inicio estábamos viendo cómo Ripple estaba plantando cara, estaba defendiéndose, estaban mostrando argumentos muy sólidos, muy convincentes, pero fue 2023 cuando más se movió el precio, se duplicó, y en 2024 también lo vimos en verano, pero lo más importante de 2024 es que después de esa subida sí vimos una subida muchísimo mayor. Aún así, los fundamentales, al igual que la M2, tardan un poquito en digerirse por parte de los inversionistas. También hemos comentado que son un poquito más lentos los institucionales, entonces necesitan un poco más de tiempo para que lo aprueben o que aprueben ciertas decisiones en su consejo de administración. Y no me quiero alargar mucho porque quiero que sea un vídeo cortito y sencillo para que entendáis un poquito mejor qué está sucediendo y qué podemos esperar en los próximos meses. Podemos esperar un nuevo máximo histórico en Bitcoin y esperemos también en XRP. Así que estad suscritos para todas las novedades, para todos los detalles en cuanto a XRP, Bitcoin, el mercado cripto en general. Nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Y desde mi punto de vista, esta consolidación es necesaria. O sea, no es simplemente decir, no, pero ha vuelto al mismo punto de donde partió. Sí es cierto que ha vuelto al mismo punto que estaba hace unas horas, pero si nos vamos al gráfico de los últimos 7 días, tenemos a Bitcoin retrocediendo un poquito, Solana también retrocede. Eso sí, Ethereum ha aguantado un poquito mejor, también subió hace un par de días y está aguantando un poquito mejor, pero sobre todo hace falta que el índice de miedo de avaricia vuelva a 80, 90 puntos, ahora mismo está en 27 puntos, así que en el momento en el que esto recupere terreno y vuelva a los 80, 90 puntos, ya podríamos ver eso especialmente interesante. Y por supuesto Ethereum también está en el punto de mira porque consiguieron una importante victoria en su momento al conseguir que se dijera que Ether no es una security. Sin embargo, ahora tendríamos que ver si realmente esta nueva actualización va a afectar positivamente al precio. Ya iré hablando de este tema de XRP versus Ethereum en un futuro no muy lejano, así que estad suscritos porque es un tema que va a dar para hablar mucho y vamos aquí a analizarlo en Adrian Momento. Un abrazo, nos vemos en el siguiente. También agradecería vuestros comentarios, vuestra opinión debajo y nos vemos en el próximo.